de endurecimiento monetario limitado. Enseguida le preguntamos por ello a Marian Fernández, responsable de macro de Andbank España. Marian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marian, publicabais desde Andbank las perspectivas de cara a la segunda mitad del año. Dejamos una primera mitad con riesgos ya conocidos, de preocupaciones que ya teníamos en el año 2021. Por supuesto, el escenario de inflación, temores que se están agravando de cara a una recesión. Enseguida también te preguntaré por ello, con además el añadido del conflicto bélico en Ucrania y toda la crisis energética derivada de las tensiones con Rusia a raíz de las sanciones por parte de Occidente. ¿Cuál es el escenario central sobre el que estáis trabajando ahora desde Andbank? Pues el escenario central es de, un escenario relativamente abierto, en el sentido de que somos conscientes de los riesgos que hay de corto plazo y especialmente lo que viene por la amenaza energética que se cierre o que está sobre Europa. En principio lo que creemos es que se puede dar, desde luego, la desaceleración que estamos viviendo, una desaceleración que llegaría en principio, según un escenario medio, a una recesión suave, una recesión moderada, una recesión de corte técnico, es decir, podemos tener 2 trimestres consecutivos, incluso un tercero, pues de crecimientos ligeramente negativos, pero lo que no esperamos o descartamos es un escenario pues de caídas muy virulentas del PIB y sobre todo con afectación a cuestiones como el empleo o cuestiones como, por ejemplo, la parte industrial, particularmente en Estados Unidos. Yo creo que hay que diferenciar de alguna manera el panorama en Estados Unidos también frente al panorama en Europa. Para Estados Unidos, con las cuestiones particulares de una economía que se ha recalentado en algunos aspectos y que de alguna forma pues está muy por encima de los niveles pre-COVID y que sí que es un consumo pues que hay que atemperar, frente a la economía europea, donde el mayor riesgo de recesión viene por la parte energética y por la parte industrial, porque pues el escenario más adverso sería sin duda esa interrupción, el suministro del gas ruso, que sí que provocaría una entrada en recesión de Alemania y arrastrando al resto de Europa, precisamente por los cortes, por la interrupción de suministro y por ese ajuste que se llevaría a cabo sobre todo en la parte industrial. Pero si en principio el escenario, ya decimos, el escenario bases de desaceleración con recesión técnica no descartable en Estados Unidos y también en Europa hacia finales de año, principios del año que viene, y luego, pues indudablemente se abren otros escenarios más adversos que ya pasarían por esa amenaza energética en Europa, o porque aunque no haya recesión, pues de hecho los bancos centrales vean la posibilidad o la necesidad todavía de hacer más endurecimiento monetario y en consecuencia pues tuvieran que subir más los tipos de interés y eso eventualmente más adelante nos pudiera llevar a un escenario de crecimiento más complicado. Entonces serían un poco pues distintos escenarios alternativos, con el central de endurecimiento monetario limitado y recesión si cabe técnica. Hablabas, Marian, de una recesión moderada de corte técnico, que es lo que podríamos esperar en un principio. Nos hacíamos eco ya unas semanas atrás del indicador GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta. Estamos todavía pendientes de conocer cuál es el dato de PIB del segundo trimestre de Estados Unidos, pero después de la contracción que veíamos en el primer trimestre, si el indicador de la Fed de Atlanta estuviera en lo cierto, tendríamos ese segundo retroceso, 2 trimestres consecutivos, que nos llevaría precisamente a esa recesión técnica. Le hemos preguntado por ello a Carlos Garriga, desde la Reserva Federal de San Luis, vicepresidente senior, director de investigación de la Fed de allí, y de hecho nos decía que sí, que si se produjera ese escenario de 2 trimestres consecutivos de contracción en Estados Unidos, tendríamos una recesión, pero él también insistía precisamente en este matiz, que tendríamos una recesión por un lado distinta, porque se generaría en un entorno de crecimiento de empleo, y por otro lado que no sería un problema muy serio, sería una recesión meramente técnica. Marian, ahora mismo hablabas de ese ciclo de endurecimiento monetario limitado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, endurecimiento monetario limitado lo que significa es que todavía ese limitado vamos a matizarlo. No significa que no vayan a subir los tipos de interés, ni siquiera que los bancos centrales, ante una amenaza de esa recesión técnica, vayan a frenar en cuanto a las subidas de tipos de interés. De hecho, pensamos que van a continuar en cuanto a las subidas de tipos de interés. Lo que ocurre es que la base de partida es muy baja, particularmente en Europa. En Estados Unidos algo han empezado a hacer. En Estados Unidos seguimos esperando, pues eso, movimientos del corte de 50 a 75 puntos básicos en las 2 próximas reuniones para
para que luego se fueran matizando. Pero lo que también hemos visto ha sido un adelanto de esas bajadas de tipos de interés que podrían empezar ya incluso hacia marzo del año que viene. En Europa tendríamos todavía por delante, vamos a estrenarlo en la semana que viene, esas subidas de tipos de interés. Lo que no esperamos, por ejemplo, es un ciclo de endurecimiento monetario que en Estados Unidos se lleve los tipos más allá del 3,75-4, por ejemplo, o en el caso europeo todavía nos quedaríamos un escalón inferior y estaríamos hablando más del 1,75-2 aproximadamente. Es decir, tipos que suponen un endurecimiento monetario frente a las condiciones actuales, sin duda, pero tipos que quedan muy alejados de otros niveles donde realmente el ciclo alcista de tipos ha ido mucho más allá en una geografía y en otra. Marian, por supuesto, uno de los temas, de los asuntos que estamos observando con especial atención es esa herramienta antifragmentación del Banco Central Europeo. El jueves de la semana que viene, el día 21, vamos a tener ya esa próxima reunión del Banco Central. Luego ya tendremos un parón hasta la vuelta de verano en septiembre. Esperamos que en esa reunión suba el Banco Central Europeo los tipos de interés por primera vez en 11 años, en 25 puntos básicos. Es lo que por el momento el escenario más descontado, pero claro, ¿cómo debemos interpretar el hecho de que el Banco Central Europeo, para luchar contra la inflación, esté preparando ese nuevo mecanismo de compra como parte de la lucha antifragmentación de deuda? Más que lectura de inflación, yo creo que hay que hacer una lectura en el sentido de la transmisión de la política monetaria. Y precisamente ese es el origen y es el objetivo de esa herramienta, de ese nuevo instrumento antifragmentación. Es decir, no es tanto una situación de falta de sostenibilidad de la deuda en los países periféricos, cuanto el hecho de evitar que la fragmentación no es sino ni más ni menos que la ampliación de las primas de riesgo de los países periféricos, de manera que si el Banco Central Europeo lleva a cabo una medida de política monetaria como puede ser subir 25 o 50 puntos básicos, si las primas de riesgo las tenemos muy disparadas, no va a surtir efecto de la misma manera que lo hace en los países que están alejados de la periferia y que no tienen esas primas de riesgo o esas primas de riesgo tan significativas. Al final el Banco Central Europeo lo que intenta es una tarea complicada, es el hecho de que es Banco Central de países con realidades económicas distintas, con políticas económicas que difieren y que además, cuando utiliza una herramienta de compra, tiene que comprar no una única referencia de deuda de gobierno, como puede ser el caso americano, sino que tiene que comprar casi 20 referencias de deuda de gobierno. Entonces, lo que intenta de alguna manera es evitar que ese tema de la fragmentación evite que realmente su política monetaria restrictiva funcione de la misma manera en que lo hace para otros países. Es importante la reunión de la semana que viene y creemos que sí que tiene que dar no un dibujo total o cerrado de esa herramienta, pero sí que un dibujo de alguna forma de cuáles serían, bueno, pues los mecanismos esenciales de la misma, sobre todo, bueno, pues para evitar, pues de alguna manera, los temores que algunos han llegado a suscitar en el sentido de resucitar esa crisis de deuda periférica, que no creemos, como decimos, que para nada sea el escenario, pero que había que evitar que esa volatilidad que se estaba generando en el mercado y que iba creciendo fuera más, y sobre todo lo que había que lanzar era un mensaje de compromiso, de unidad, de un intento efectivamente de dejar de lado a unos países periféricos frente al resto de los países desde la política monetaria. Entonces yo creo que no es que tenga que ver tanto directamente con la inflación, ¿vale? Es como otra de las labores, de las tareas, de los objetivos del Banco Central Europeo, de alguna manera, es preservar esa estabilidad financiera que tiene muchas caras. Tiene caras desde el punto de vista de deuda corporativa, pero también las tiene desde el punto de vista de deuda gubernamental, la diferencia entre la cotización de las rentabilidades de los bonos de los distintos países. Entonces, ataca precisamente no tanto el objetivo de inflación, compromiso y mandato, sino también ese otro objetivo adyacente, como es el de preservar una estabilidad financiera donde las primas de riesgo pues juegan sin duda su papel. Importante además, Marian, ese matiz que hacías, nada tiene que ver lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que al final hablamos de un continente en el que las realidades de cada uno de los países es muy distinta respecto a cuando hablamos de la Reserva Federal, que hablamos de un único país como es Estados Unidos. De hecho, no hace tanto a Jerome Powell le preguntaban qué significa para usted la estabilidad financiera y él decía, para nosotros estabilidad financiera es que la gente a pie de calle deje de hablar de inflación. Marian Fernández, desde Andbank España, responsable Macro, muchísimas gracias, como siempre, por brindarnos estos minutos en Negocios Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.